momentos en que se desarrolla la Cumbre Mundial de Cambio Climático en Marrakech, en momentos que también suceden eventos climáticos que pueden denominarse adversos. La tromba marina hoy, que llueve, que sale el sol, las inundaciones, vientos inesperados y cada vez más frecuentes estos cambios. Seguimos preocupados por el cambio climático y cómo Uruguay se prepara. Efectivamente, sí que tiene todas las herramientas para prepararse para este cambio climático o si solo nos estamos adaptando. En la mesa de Informe Capital está con nosotros el profesor Rafael Terra del Instituto de Mecánica de los Fluidos de la Facultad de Ingeniería, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, profesor, por acompañarnos. Voy a salir ya de entrada de este tema, porque es lo que le va a preguntar todo el mundo. La tromba marina de hoy, ¿tiene que ver con el cambio climático? No, eso eventos puntuales nunca se pueden asociar al cambio climático. ¿Cómo decir, si la gripe que te diste hoy es porque no tomaste vitaminas? Bueno, alguna relación puede haber algunas cosas, pero son eventos puntuales, entonces no se pueden asociar nunca uno a uno al cambio climático. Claro. ¿Y por qué en el colectivo está esa sensación de que cuando ocurren este tipo de fenómenos, bueno, tienen que ver con el cambio climático? Y es casi como inmediato asociar una cosa con otra. A ver, algún tipo de eventos puede estar cambiando su frecuencia. No quiero decir que eso no pase. Para poder determinar eso con precisión se requieren periodos largos y bueno, si uno tiene una estadística buena de tromba marina por 5 años y por 5 años hace mucho tiempo, entonces uno puede empezar a decir cosas con más fuerza. Pero sumado a que puede haber en algunas cosas hay señales documentadas, después está la parte mediática, el hecho que hoy todo queda documentado, a menos que pase de noche. Y nos enteramos al instante. Al instante, y están las filmaciones. Yo vi 5 o 6 filmaciones de distintos ángulos, es como si fuera una película, y eso evidentemente va repercutiendo en la cabeza de la gente, ¿no? Pero para ustedes, desde la academia, está bueno también tener estos registros, que antes no tenían. Sí, nos gustaría tener registros estables de monitoreo más densos de muchas otras variables, pero todo suma, digamos, ¿no? Sí. ¿Y cómo se prepara Uruguay para el cambio climático? Pensando que si esto ocurre con cierta frecuencia y en un lapso más largo, ¿no? Porque esto hay que medirlo de esa manera para ser científico, no una foto de celular, ¿no? ¿Cómo nos estamos preparando? Pienso que además en la cátedra que trabaja, analizan todo lo que tiene que ver con los vientos y con esos cambios, ¿no? A ver, el tema de adaptarse al cambio o trabajar hacia un país más resiliente al cambio climático tiene múltiples frentes, digamos, ¿no? O sea, este fenómeno meteorológicos adversos es una punta de un espectro muy amplio de gente, de cosas que son las que, por ejemplo, se negocian a nivel internacional en las cumbres como la COP22 que está ocurriendo actualmente. Y hay dos grandes áreas, la mitigación, que es ir a las causas del cambio climático, cambiar cosas para que haya menos gases de efecto invernadero, para que no se profundice el cambio, y otra es adaptarse a cambios que se van a dar de todos modos, aunque de un día para el otro dejemos de emitir, igual va a seguir cambiando el clima, y hay ciertos sectores y ciertas sociedades, unas mucho más que otras, que están expuestas y vulnerables a esos cambios. ¿Y estamos en la peor franja? No estamos en la peor franja para nada. Para la peor franja está Bangladesh o países que en todo su territorio no pasan de, 10 metros o muy pocos metros, está en una fracción muy amplia, están expuestos a huracanes, y los cambios más profundos, el nivel del mar en los atolones, islas muy bajas del Pacífico, y los cambios muy pronunciados de temperatura en las masas septentrionales. De hecho, Uruguay de algún modo está en un lugar del planeta en que no es inmediatamente perceptible, a menos de por estos posibles cambios de frecuencia de eventos extremos. La velocidad con que sube la temperatura es algo que no es perceptible en la escala humana. Claro. También hay un grupo de personas que señalan concretamente que no existe en realidad el cambio climático, que estos son procesos que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad y del planeta Tierra. No sé si provienen de la academia, pero sí sé que muchos tienen fuerza a nivel mediática. A ver, uno puede darse el lujo de seguir pensando eso viviendo en Uruguay y medio intentando zafar, pero es absolutamente evidente. A nivel global es absolutamente evidente. Sus manifestaciones locales en algún punto particular del planeta pueden ser no tan evidentes. Por ejemplo, los glaciares. El 90% o 95% de los glaciares del mundo están en franco retroceso a una velocidad que no se explica sin la intervención del hombre. Pero hay algunos puntos
muy contados en que los glaciares están creciendo, porque en esos lugares la condición del clima se da que llueve más o está más frío. Pero a nivel global no hay discusión, no tiene ningún sentido seguir perdiendo tiempo en decir sí o sí no. ¿Aumento de la temperatura? Aumento de temperatura y todas las consecuencias, cambios del ciclo hidrológico, infinitas otras consecuencias en lo que es clima. Pues está el cambio global que implica otra cantidad de cambios, del cambio de la superficie, de uso de superficie de la Tierra, pérdida de diversidad. El problema es muchísimo más amplio y a veces la palabra cambio climático se usa medio indistintamente para lo que es estrictamente cambios en el clima y lo que es cambios en todo el sistema Tierra, ¿no? Ahora, ¿cómo nos preparamos para eso? ¿Nos estamos preparando como país? Sí, bueno. ¿Cómo lo observa la academia, no? Porque el gobierno puede decir una cosa, pero digo, bueno, yo creo que, a ver, por un lado está el seguir y acompañar y tratar de incidir en la medida que Uruguay puede todo el proceso internacional que en el esquema actual post-Acuerdo de París implica que cada 5 años cada país voluntariamente diga yo voy a hacer esto, digamos, para contribuir al esfuerzo global de no superar los 2 grados, que es el objetivo que se han planteado, digamos, o tratar de quedar lejos de los 2 grados, digamos, ¿no? Y va a haber una evaluación y no es vinculante por ahora, pero de alguna manera es una forma de obligarse mutuamente a conducir hacia un futuro sustentable. ¿Los 2 grados qué? 2 grados de aumento del calor, de la temperatura media global en superficie en el largo plazo. Que eso podría llegar a cambiar. Nadie sabe mucho. De alguna manera, la comunidad científica internacional puso los grados como en un umbral cruzando el cual el tipo de consecuencias puede ser inesperada o catastrófica, digamos, ¿no? Que a veces, tal vez, al ciudadano medio puede resultar 2 grados, 2 grados más, 2 grados menos, en vez de 10 grados hace 12 grados, ¿qué diferencia hay? Bueno, pero sobre todo en aquellos lugares donde ya se sufren estreses de diverso tipo, por falta de agua o por vulnerabilidad a marejadas o a tormentas, eso, cualquier modificación posterior... O cosechas, ¿no? Pérdida de cosechas o mayores plagas que puedan Nosotros es un país relativamente abundante en agua, por más que, como decía Mayolo, es un país... seco donde llueve mucho, digamos, ¿no? Y esa es la definición un poco. Claro, que tiene sus procesos y una variabilidad de inundaciones muy grandes y sequías muy grandes también. Pero en media, en un país que ni siquiera es semiárido, es un país húmedo, digamos, ¿no? Y modificar la matriz energética, ¿colabora de alguna manera? Dentro del área, digamos, mitigación, que es reducir las emisiones, a nivel global, el sector energético es por lejos el mayor responsable de las emisiones. No en la matriz uruguaya, no lo era incluso antes de esta transformación. Y por supuesto que el cambio que hizo Uruguay es múltiplemente beneficioso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de desarrollo, desde el punto de vista de autonomía y desde el punto de vista de bajar las emisiones y contribuir a la causa mundial, digamos. Con la energía eólica. Eólica y solar y su mix con la hidráulica. ¿Y qué pasa con el agua en nuestro país? Bueno, de alguna manera el agua, Uruguay es un país que, más allá de esto que escribimos recién, siempre sintió el agua medio como sobreabundante, digamos, ¿no? Era como el aire. Digamos. En la escuela, sí, ¿no? claro, sí, es un poco... Y está empezando a sentir, desde hace unos años, el límite del recurso, que es un recurso renovable, pero aún siendo renovable uno puede, en disponibilidad y sobre todo en calidad, que es un problema que ha emergido que lo indisponibiliza de otra manera, si el agua no está en las condiciones adecuadas para determinado uso. ¿Qué pasa con los cultivos, por ejemplo? ¿Qué pasa con la forestación? Un elemento que durante la década del 90 tuvo a Uruguay en un proceso de avanzada, de retroceso para otros que observaban cómo el crecimiento de eucaliptus, el estar sobre el acuífero guaraní, todo eso incidía de alguna manera en la ecología del país. A ver, toda modificación del uso de la superficie terrestre implica un cambio en los flujos de energía y en los flujos de agua. O sea, nadie puede decir que pasar a urbano algo que era rural, pasar a bosque lo que era pastura o pastura lo que era bosque. En general el problema global es el inverso, es desmontar bosques para poner pasturas. Entonces la influencia no es nula, digamos, ¿no? Hay una cantidad de estudios que
que lo cuantifican y está medido, hay que controlarlo, y ahora está, por ejemplo, el desarrollo del Plan Nacional de Agua, que está a consulta pública todos estos meses, para ir puliendo la política en que ese tipo de cosas se vayan controlando. ¿Cuál es el desafío que tiene Uruguay o el desafío más próximo que podría revertir, digamos, esta situación? O sea, ¿es a nivel agropecuario, es a nivel de cada uno en su casa que optimice la energía de otro modo, que cambie también a nivel doméstico por fuentes energéticas renovables? Bueno, a nivel de energía, me resulta difícil comparar en distintas dimensiones. A nivel de energía, el gran desafío que enfrenta Uruguay es el de volver renovables la otra mitad de la matriz energética, la que no es eléctrica. La eléctrica hay que seguir trabajando, por supuesto, uno no puede dormirse en los laureles, pero esencialmente este año yo creo que cerraremos con un 96-97% de la energía eléctrica de origen renovable, pero después está todo el transporte esencialmente, que salvo casos muy puntuales, sigue siendo base de recursos no renovables. Entonces ese es un desafío país muy claro, que implica todo, implica política, implica ordenamiento del transporte urbano y de carga, implica otras fuentes, y llega hasta el ciudadano, ¿no? Claro. Cambio de forma de movilidad dentro de la ciudad que tiene. Tímidamente se están incorporando unidades eléctricas, ¿no? Sí. Pero muy tímidamente. Muy tímidamente. El tiempo yo creo que ha llegado en el sentido que estamos empezando a tener excedentes eléctricos, entonces no tiene mucho sentido. Hace 3 o 4 años que teníamos dificultades de atender las necesidades ya preexistentes del sistema eléctrico, están cargándola con otros adicionales, pero está todo seteado como para que se empiece a construir en ese momento. Yo no estoy al tanto, no estoy en la administración, pero calculo que hay gente que está pensando esas cosas ya en forma avanzada. Se eleva, digamos, el sentido crítico de la gente, ¿entendés tú, de la población, el conocimiento de estos temas? Sos profesor, das clases. Sí. ¿Qué te dicen tus alumnos del tema? Bueno, los alumnos que yo tengo son, tal vez no es una muestra muy representativa en el sentido que yo doy clases o a estudiantes de ingeniería ambiental o a estudiantes de licenciatura de ciencia de la atmósfera, que es una carrera relativamente nueva para la escala de tiempo que... entonces son gente que ya tiene un interés genuino por eso. Pero es evidente que más allá de políticas y políticas públicas y acuerdos internacionales, en muchas cosas, no en todas, acá afectando hábitos y cultura. Y eso se construye lentamente, digamos, ¿no? Y de alguna manera la educación ambiental amplia, técnica, pero también es en todos los otros aspectos algo que hay que seguir creciendo, que se ha dado pasos, pero que hay que seguir creciendo, porque implica cambiar hábitos, y los hábitos, como todos sabemos, no son sencillos de cambiar. Claro. Los principales contactos a nivel de la academia son aquí también en la región, porque digo, somos un país pequeño, estamos rodeados de 2 gigantes, todo lo que haga Argentina o que haga Brasil va a impactar también sobre nosotros. ¿Hay un contacto entre ustedes? A nivel científico hay un contacto a nivel global, digamos, el foro que creo que motivó que yo estuve... No, el foro de Facultad de Ingeniería que motivó, creo que yo esté acá, vino 2 personas que trabajan en Estados Unidos, que bueno, casualmente las 2 personas son de origen uruguayo y argentino, pero la muy pequeña comunidad científica que trabaja en los temas estrictamente de ciencia del clima en Uruguay, tenemos vinculaciones en todo el mundo. Es un área en donde no hay conocimiento propietario. El conocimiento, los modelos son hechos por laboratorios o por universidades, está todo público, digamos, ¿no? Es muy distinto no hay secretos industriales o cosas de ese tipo. En lo que es servicios meteorológicos, sí, previsión y monitoreo, la relación más provechosa y más evidente es con los servicios de los países cercanos, ¿no? Perfecto. Bien, Rafael Terra, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un gusto. Gracias, profesor, muy amable.